Dale. Ya. Hola, buenos días a todos. Gracias a los que nos acompañan en la sala y a los que están entrando de manera virtual. Quiero darle la bienvenida a todos a este conversatorio con René Quevedo, donde vamos a hablar de situación, retos y perspectivas del empleo en Panamá. A principios de este año, en el grupo 6 hicimos una encuesta para conocer cuáles eran los temas que querían que nosotros como dirección habláramos y estuviéramos viendo con mucho detalle. Y nosotros esperábamos resultados muy parecidos a lo que hemos estado recibiendo los últimos 2 años. Temas de facturación electrónica, comercio electrónico, firma electrónica. En resumen, cómo la tecnología ayuda a facilitar el comercio y a mejorar la gestión de las empresas. Sin embargo, nos llevamos una grata sorpresa de que abrumadoramente el problema principal y en lo que los miembros del grupo querían que nosotros nos enfocáramos es en la dificultad que tienen a la hora de contratar, de dar con personal capacitado. Eso hizo que tuviéramos que tomar unas decisiones interesantes sobre los temas a tratar y por eso le hicimos la invitación a René Quevedo, que está aquí en la sala con nosotros, que es un especialista en empleo, para que nos explique esta paradoja que estamos viendo, donde tenemos un país donde se habla de que hay falta de buenos empleos, pero por otro lado, los empresarios dicen, hey, cuando tengo que contratar a alguien, no doy con esa persona o no encuentro personal capacitado. Con esa premisa quiero presentar a René Quevedo. De parte del Grupo 6 de Tecnología de la Información y Comunicaciones, le damos la bienvenida a este conversatorio. A pesar de la grave crisis laboral que enfrenta nuestro país, 43% de las empresas tienen dificultad para atraer y retener trabajadores calificados, donde estudios recientes indican un déficit de 3.500 trabajadores anuales. Para entender esto, hoy nos acompaña René Quevedo, consultor empresarial con 42 años de experiencia internacional en empresas privadas, entidades públicas y organizaciones no gubernamentales. Ha dirigido programas de formación técnica, empleo e inclusión productiva de grupos vulnerables. Es ingeniero con 2 maestrías en la Universidad de Luisiana en Lafayette. Durante 14 años laboró para la división de consultoría de Ernst & Young en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, y ha desarrollado proyectos para organismos como el BID, CAF y la OIT. Al final de la presentación tendremos un periodo para responder preguntas. Agradecemos que aquellos que están participando de manera virtual puedan realizar sus consultas en la sección de preguntas y respuestas del Zoom. Sin más que agregar, le doy la palabra a René Quevedo. Muchas gracias. Gracias, Emanuel. Buenos días a todos. Es un placer estar acá. Voy a hacer una pequeña introducción. A mí me gustaría dividir lo que vamos a hablar en tres secciones. Bueno, primero, para dar un poco de contexto, las tendencias laborales antes de la pandemia. Lo que está ocurriendo hoy no nació con la pandemia, ni siquiera nació con la crisis social que se está viviendo ahora. ¿Okay? Ya veníamos con unos comportamientos que de alguna manera nos marcaron o nos marcaron una cierta vulnerabilidad que de alguna manera magnificaron el impacto de la pandemia. Luego vamos a hablar de lo que ha significado el impacto de la pandemia. Y tenemos ya data de lo que es el comportamiento laboral post pandemia. Hay cosas positivas y hay cosas no tan positivas que conviene discutir. Y luego vamos a hacer esto, cómo pinta, esto, qué perspectivas hay, ¿okay? Y luego hacer algunas reflexiones finales antes de pues, abrir lo que considero para mí es lo más importante, que es poder atender las preguntas que ustedes puedan tener. ¿Okay? Yo creo que como introducción, vivimos momentos, una coyuntura complicada. O sea, la crisis que se está viviendo era tan predecible como previsible. Venimos de una pandemia, lamentablemente pues hubo una serie de situaciones que crearon las condiciones para esto que está ocurriendo. Tuvimos
2 años con la economía pues prácticamente sujeta, o sea, una economía dictaminada por criterios sanitarios, y esto de alguna manera marcó un impacto importante, particularmente en lo que es la recaudación fiscal. Y de tal manera que nos encontramos ahora en una situación con un país, llamémoslo así, con un alto nivel de incertidumbre. Y yo hago votos porque encontremos puntos de coincidencia y vamos a hablar un poco de esta situación, ¿no? Definitivamente, como decía Ronald Reagan, el mejor programa social del mundo es un empleo. Vamos a hablar un poquitico de contexto, vamos a hablar de algunas tendencias prepandemia, ¿ok? La primera, y quizás lo más importante, digamos, del empleo en Panamá es que 70% de los empleos son presenciales, ¿ok? Es decir, si yo tomo la información laboral de la Contraloría, entre los agricultores, los artesanos, los trabajadores del comercio que trabajan en servicio al cliente, los choferes y la mano de obra no calificada, eso representa 70% de la fuerza laboral. Esto nos hace, en consecuencia, muy vulnerables a las restricciones de movilidad. La gente tiene que ir a trabajar para hacer su trabajo, valga la redundancia, ¿ok? Ya había una desaceleración económica, y esto fue planteado en un informe del Banco Mundial de julio del 2012, llamado Mejores Empleos en Panamá, el rol del capital humano, donde pues planteaba que una vez concluidos los trabajos de ampliación del canal, iba a haber una época de desaceleración económica y debilidad o debilitamiento del mercado laboral, lo cual está ocurriendo. Otra cosa importante es que el protagonismo del empleo asalariado en la expansión del empleo ha venido disminuyendo. Entre el 2004 y el 2009, 71% de los nuevos empleos que se generaron fueron empleos asalariados del sector privado. Esto, entre el 2014 y el 2019, que es una década después más o menos, representó -4%. De hecho, hubo una contracción del empleo asalariado privado. ¿Okay? En el 2013, los empleos asalariados privados eran 53% de todos los empleos del país, 53% de la población ocupada. En el 2019, digamos, 6 años después, ya había bajado a 45%. O sea, ya había una disminución de 8 puntos porcentuales. ¿Okay? Por otro lado, una cuestión muy importante es que Panamá genera principalmente empleo informal. Ahora bien, ¿quiénes son los informales? Lamentablemente existe un estigma asociado a la informalidad, pero ¿quiénes son los informales? Los informales son criterios de la Organización Internacional de Trabajo, son empleados sin contrato laboral, aunque paguen impuestos y coticen a la Caja del Seguro Social. Yo soy informal. ¿Okay? Los patronos con menos de 5 trabajadores, las empleadas domésticas y los trabajadores familiares. ¿Okay? Hay un informe del MEF de septiembre del 2015, público, en la página 10 define estos criterios. De tal manera que aquella noción de que la informalidad es buhoneros extranjeros no es respaldada por data. ¿Okay? Entre el 2011 y el 2019, 3 de cada 4 nuevos empleos generados por la economía fueron informales, antes de la pandemia. ¿Okay? De hecho, entre el 2014 y el 2019, 85% de los empleos generados fueron informales y el otro 15% fueron aumentos de la planilla estatal. Se agregaron 35.350 nuevos funcionarios. Entre el 2018 y el 2019, 100% de los empleos que se generaron fueron informales. Se generaron 52.040 para ser exacto. Como dato curioso, 72% de esos empleos fueron profesionales universitarios con más de 50 años de edad. ¿Okay? Lo cual prueba que hay muchos, antes de la pandemia, había muchos profesionales maduros que estaban emprendiendo. Esto es antes de la pandemia. ¿Okay? Así que creo que definitivamente los informales han sido, son y seguirán siendo el motor del empleo en el país. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia? En el 2020, dije antes que 70% de los empleos en Panamá son presenciales y Panamá adoptó las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica. El
el PIB cayó 18%, es la cuarta peor contracción en el mundo. ¿Okay? La población ocupada cayó en 15% a pesar de un aumento sustancial en la planilla estatal. Los ingresos de la Caja de Seguro Social cayeron en un 40%. O sea, estamos hablando de un impacto masivo. ¿Okay? Las recaudaciones fiscales se redujeron en 37%. El gobierno recurrió a endeudamiento externo y de hecho lo estamos viendo. El desempleo subió 18,5% en septiembre versus 71%, 7.1% en agosto del 2019. Sin embargo, había 1.8 millones de beneficiarios en el Plan Panamá Solidario, ¿okay? A septiembre. El sector privado perdió 364,000 trabajadores asalariados, es decir, 42% de todos sus empleos formales. ¿Okay? Para poner las cosas en perspectiva, México, con 126 millones de habitantes y 55.5 millones de empleos, perdió 647,000. Nosotros, con 30 veces menos población y 33 veces menos empleos, perdimos más de la mitad de los empleos formales que perdió México. Estamos hablando de una masacre, estamos hablando de una catástrofe laboral sin precedentes. ¿Okay? No existe país que haya perdido proporcional a su economía más empleo formal que nosotros. ¿Okay? Aparte de esto, a 284,000 trabajadores se les suspendió el contrato, 32% del total de asalariados. ¿Okay? Esto significa que en el primer año de pandemia, 3 de cada 4 empleos formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos. Estamos hablando de un impacto masivo del cual todavía no nos hemos recuperado. Una cuestión fundamental. 94% de la reducción del empleo fueron trabajadores con salarios inferiores a $750 mensuales y que tenían 11 o menos años de escolaridad. Al restringir movilidad, impactamos básicamente actividades presenciales, que son que eran llevadas a cabo por trabajadores de baja escolaridad. El consumo cayó en $600 millones mensuales, aproximadamente. ¿Okay? ¿Y qué ocurre entonces en el 2021? ¿Okay? Esto fue este fue el año de la pandemia, 2020. ¿Qué pasa en el 2021? En el 2021 recuperamos parte de ese empleo perdido, no todo. ¿Okay? La planilla estatal siguió aumentando. Hubo un incremento en el Producto Interno Bruto debido al sector externo. Exportaciones de cobre, ingresos del canal, zona libre de Colón, ingresos de los puertos, etcétera. ¿Okay? Sin embargo, el sector interno se mantuvo deprimido, con particular impacto en construcción, turismo y comercio, con tres sectores que fueron particularmente impactados, ¿no? La prioridad fue estrictamente sanitaria. La fórmula fue vacunación, contrataciones en la planilla estatal, subsidio y préstamo. Lamentablemente, no, la reactivación económica y la generación de empleo no han sido prioridades. Yo creo que es importante que se plantee. La reactivación que tenemos es debida fundamentalmente al sector externo, que se ha derramado en el sector interno, sí. Y estamos viendo, ahora yo hablaré de esto, estamos viendo evoluciones positivas en el primer trimestre. Esto antes de la crisis de julio. En el sector comercio, por ejemplo, vemos ya niveles de actividad inclusive por encima del 2019, pero no es generalizado. ¿Okay? Como dije antes, no ha habido una estrategia de generación. Hay incertidumbre en el clima de inversiones. De hecho, no es debido a la pandemia. La pandemia lo agravó. ¿Okay? Haciendo el balance 2019-2021, se perdieron 238,000 empleos formales del sector privado y se agregaron 71,000 funcionarios. Eso fue el balance de esos 2 años. ¿Okay? El desempleo a octubre era de 11.3%, con 610,000 trabajadores o personas recibiendo el vale digital, lo que apunta a una desocupación real del 32%. Yo creo que es bueno entender esto. O sea, parte de esta discusión que no se contempla a los beneficiarios del vale digital como parte de la población económicamente activa, lo cual son parte de la población económicamente activa. La generación de empleos formales en el 2019 fue 40% menos que pero en el 2021 fue 40% menos que en el 2019, de acuerdo a información de Mitradel. ¿Okay?
77% de los empleos o de los contratos que se generaron en el 2021 fueron temporales. Nos hemos mantenido, ahora es 80%, hemos aumentado esto. Los trabajadores a tiempo parcial, estamos hablando de trabajadores con contratos laborales, pasaron de 17% en el 2019 a 28% en el 2021, empleos, estamos hablando de empresa privada. Solamente justamente el índice de confianza del consumidor panameño de enero que hizo justamente la Cámara de Comercio planteaba que solamente el 1% de los panameños se sentía optimista con respecto a su futuro laboral. En marzo del 2020 era 11%, más marzo, el inicio realmente de la pandemia y de las cuarentenas, etcétera, ¿no? La incertidumbre laboral se ha traducido en inhibición de consumo que cayó, como dije antes, en $600 millones mensuales. Así que es como el perro muriéndose la cola. Ahora bien, esto es antes de la pandemia. ¿Qué pasó? Y lo que pasó, digamos, en el 2021, que fue un año realmente de transición. ¿Qué está pasando en el 2022? Hago la salvedad de que estas cifras son previas a la crisis de octubre. Y es importante, yo voy a hablar de eso más adelante, pero creo que es importante que entendamos. Estas son cifras de la Contraloría. Entre octubre del 2021 y abril del 2022 se generaron 109,000 nuevos empleos. O sea, prueba de que la economía está respondiendo, es una economía resiliente. Sin embargo, la mayoría fueron informales, esa es la parte, digamos, negativa. 60,000, poco más de 60,000 fueron informales y hubo 11,000 de nuevos funcionarios. Creo que es más, pero vamos a irnos por las cifras oficiales. Tenemos hoy la planilla estatal más alta de la historia, inclusive hay documentos del MEF del 1 de febrero del año pasado, del año 2021, donde ubican la planilla estatal en 363,000 funcionarios. Sin embargo, hoy tenemos 59,000 asalariados menos y 247,000 informales más que en el 2012. Es decir, estamos siendo testigos de una acelerada precarización y estatización del empleo. De cada 5 nuevos empleos creados en la última década, obviamente aquí estamos viendo el impacto de la pandemia, 4 fueron informales y el otro fue en la planilla estatal. Por cada empleo formal que se perdió de empresa privada, se generaron 4 nuevos informales. De los 38,000 empleos asalariados privados creados entre octubre del 2021 y abril del 2022, 80 fueron temporales. 80% de esta es una información de Mitradel. 80% de los nuevos contratos laborales son temporales. Esto quiere decir que solamente 7,600 de esos empleos son permanentes versus 60,047 informales que se generaron en ese periodo de tiempo. La proporción es de 1 a 8. Por cada empleo formal que estoy agregando a la economía, estoy agregando 8 informales. Estamos viendo una aceleración de la precarización del empleo. Y aparte de esto, agosto, a hoy, tenemos a 322,670 beneficiarios del Vale Digital, quienes reciben el Vale Digital porque tienen dificultades para conseguir empleo. Como dije antes, estamos viendo una aceleración de la precarización y estatización del empleo, y que se concentra en sectores históricamente han representado altos volúmenes de nuevos empleos, incluyendo la logística. 85% de los nuevos empleos en logística son informales. 80% de los empleos que se están generando en la construcción son informales. En la industria es 57%, en el comercio es 44% y en otros servicios 89%. En el resto de los sectores, que son 14%, estamos hablando de 21% de informalidad en los nuevos empleos. Entre enero y junio del 2022, Mitradel tramitó 117,000 nuevos contratos laborales. Esa cifra es 42% inferior a la del mismo periodo del 2019. O sea, se ha acelerado la tendencia. El año pasado versus 2019 era 40%.
de diferencia de contracción. Hoy estamos hablando de 42%. ¿Okay? En el 2019 se tramitaron 378,000 nuevos contratos laborales y se agregaron 52,040 nuevos empleos, ¿okay? Todos informales. Como referencia, entre octubre del 2021 y abril del 2022 se agregaron 60,047 nuevos empleos. Entonces, estamos hablando de un acelerado proceso de precarización. La abrumadora mayoría de los empleos que se están generando son informales. ¿Okay? Como aspecto positivo, la mitad de quienes empezaron a buscar trabajo y 40% de quienes consiguieron trabajo fueron menores de 30 años, fueron jóvenes. ¿Okay? Distribuidos de la siguiente manera: trabajadores del comercio 38%, trabajadores no calificados 34%, técnicos de nivel medio 16% y otros empleos 12%. ¿Okay? Aparte de esto, hay un informe del Departamento de Estado reciente que plantea expresa preocupación por el deterioro en el clima de inversiones en el país. La contracción y la precarización que estamos viendo, la razón fundamental es la pérdida de confianza en el clima de inversiones en el país. Si no hay inversión, no hay generación de empleo formal. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Okay? Hay mensajes contradictorios a la comunidad inversionista internacional. ¿Okay? Las calificadoras de riesgo ya en julio y en agosto han emitido informes donde advierten que esta situación que se está viviendo en este momento va a tener un impacto sobre la consolidación fiscal y sobre el perfil de crediticio. O sea, esto está por escrito. Fitch, Moody's y Standard & Poor's. Fitch, que nos mejoró la perspectiva de la deuda en enero, ¿okay? Pues nos advierte de esta situación. ¿Okay? La crisis social que hoy estamos viviendo agrega incertidumbre, obviamente, en un país donde el 70% de los empleos son presenciales. Toda restricción de movilidad o la amenaza de restricción de movilidad genera desempleo automáticamente. En los cierres de calle y las carreteras como medida de presión es harakiri económico, porque termina lamentablemente perjudicando a gente humilde. ¿Okay? 70%, repito, de los empleos en Panamá son presenciales, de tal manera que las restricciones de movilidad generan desempleo. ¿Okay? Y la incertidumbre inhibe la inversión privada. Nosotros no tenemos la crisis laboral no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza. Si no hay confianza, no hay inversión privada. Si no hay inversión privada, no hay generación de empleo formal. Sin empleo formal, no hay cotizantes y la caja del Seguro Social no existe. Yo creo que es bien sencillo la matemática. No estamos hablando de un debate ideológico, estamos hablando de una realidad matemática. Tenemos, repito las cifras, 59,000 asalariados menos y 247,000 informales más que hace 10 años. Yo creo que es bien sencillo, no es ideología, es matemática. ¿Cuáles son las perspectivas? Okay. Lamentablemente hoy tenemos un entorno, o se visualiza un entorno marcado por la incertidumbre. Va a haber una débil recuperación del empleo asalariado porque no hay confianza para invertir. Recuperaremos el empleo asalariado en la medida de que haya inversión privada. Si no hay inversión privada, como dije antes, va a estar esto complicado. ¿Okay? ¿Va a haber expansión del empleo? Sí, a través de emprendimientos. ¿Okay? De hecho, como vimos antes ya hoy, si hay demanda, porque una cuestión muy importante de la cifra, estamos hablando de 109,000 nuevos empleos en 7 meses, entre octubre del 2021 y abril del 2022. Son excelentes noticias que prueban que el consumo se está recuperando y es consistente con las cifras que estamos viendo del comportamiento del sector comercio en el primer trimestre, donde hay el índice de mensual de actividad económica es inclusive superior al del 2019. Lamentablemente eso se está traduciendo en empleo, pero empleo informal. ¿Okay? La expansión del empleo va a estar en MIPYMES, que lamentablemente es el sector digamos, el sector empresarial más golpeado con toda esta situación. Un tema muy importante debido a lo que mencioné antes, que la abrumadora mayoría de quienes perdieron sus empleos fueron trabajadores de baja escolaridad. Tenemos un alto nivel
de desempleo de baja escolaridad. Pero por otro lado, como mencionaba Emanuel al inicio, las empresas están teniendo dificultad para encontrar talento. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la demanda de nuevos empleos está en competencias específicas. ¿Okay? Inglés, tecnología. ¿Okay? Tenemos serias dificultades con respecto a los trabajadores de baja escolaridad. ¿Por qué? Porque los sectores que demandan trabajo o trabajadores de baja escolaridad están sumamente golpeados y no van a estar generando los empleos que requiere el país en este momento. Estamos hablando de construcción, comercio, turismo. El turismo ha estado secuestrado por la paranoia sanitaria. Son sectores que halan mucho trabajadores de 12 o menos años de escolaridad y están sumamente golpeados y obviamente no hay inversiones que lo respalden. Las áreas de demanda de empleos asalariados, inclusive esto está también documentado por el estudio de Manpower. Hace poco estamos hablando de atención al cliente, ventas y mercadeo. Obviamente se cayó el consumo. Va a haber un esfuerzo muy grande o está habiendo un esfuerzo muy grande por rescatar las ventas. Operaciones y logística, que es uno de los sectores, fíjense ustedes, antes dije que 85% de los empleos que se están generando en logística son informales, ¿okay? Debido al alto nivel de incertidumbre. Insisto, si hay amenazas de cierre, uno de los sectores que se va a ver, dos sectores fuertes que se van a impactar, comercio y logística, obviamente. Entonces, esto tiene implicaciones importantes. Administración, asistentes administrativos, ¿okay? Recursos humanos, ¿okay? Vamos a ver una recuperación en estos sectores, ¿no? Pero es indispensable. Ahorita ya estamos hablando de competencias clave. Inglés y competencias actitudinales y digitales. Ya no es conveniente, ya es prácticamente obligatorio. ¿Okay? Con respecto a las competencias actitudinales, es clave la iniciativa, la integrabilidad, mi capacidad para poder llevarme bien con los demás, ¿okay? La adaptabilidad y el manejo de la incertidumbre. Estamos hablando de un entorno incierto. Aquella época de que donde yo estudiaba y yo pues iba a salir de la universidad y las empresas iban a estar haciendo fila para contratarme, eso no existe. De hecho, una estadística muy importante es una tendencia a la depresión de los salarios. ¿Okay? Entre el 2000, en los últimos, entre octubre del 2021 y abril del 2022, se crearon 109,000 nuevos empleos. Sin embargo, el número de personas que ganan más de $2,000 se redujo en 2,000. ¿Okay? Hay 2,000 personas menos que ganan esos salarios. Entonces, estamos hablando de obviamente, hay una tendencia a la contracción en el empleo asalariado, lo cual está llevando obviamente a las empresas a ser más selectivas. Se está requiriendo competencias específicas. El inglés es cada vez más necesario y las competencias, como dije antes, actitudinales y digitales. ¿Okay? Hemos hablado también de algunos cuellos de botella. Tenemos un problema grave en tecnología. ¿Okay? Por ejemplo, si yo la semana pasada hice el ejercicio y encontré 49 vacantes de ingeniería de software, que es básicamente saber programar, ¿okay? Hoy, en este momento. ¿Okay? De hecho, yo puedo hoy, si sé, digamos, programación, puedo trabajar fuera. ¿Okay? Y salarios bien interesantes, de $8,000 y $9,000 mensuales. ¿Okay? Eso es una necesidad crítica que no la tenemos. ¿Okay? Y va a haber una acelerada. De hecho, Emanuel mencionó, hay un estudio que se hizo para el ITSE, lo hizo la CAF, lo hizo Raúl Katz, donde plantea un déficit importante de 3.500 aproximadamente de demanda no satisfecha en áreas de tecnología. ¿Okay? Eso hay una necesidad real. De tal manera que las empresas van a tener que recurrir a desarrollar ese talento, ¿okay? A través de programas de aprendices, formación dual, desarrollo de proveedores. Las empresas en la situación actual no van a estar contratando
personal de planilla, van a estar contratando servicios. Entonces, esto da lugar a emprendimiento tecnológico. La tecnología va a permear a todos los sectores, ya lo estamos viendo. Así que el empleo hay, pero obviamente no en los sectores históricos. Y yo creo que tenemos que enfrentar esa realidad, tenemos que enfrentar la necesaria transformación digital de nuestra economía y de nuestra educación. Y dentro de todo esto, pues, tenemos la situación de que este ha sido el país que ha tenido las escuelas cerradas durante más tiempo en el mundo prácticamente, y obviamente estamos condenando a nuestros jóvenes a trabajos manuales mal pagados, ¿okay? Y trabajos informales, ¿no? ¿Cuántos sectores? La agroexportación definitivamente es un sector que va a crecer, que está creciendo. De hecho, el 80% de los 140 y tantos mil empleos que saldrían de la implementación de las 47 iniciativas que el CONEP le propuso al gobierno, estarían en el área agrícola y agroindustrial. La logística, el turismo y el comercio, una vez que logremos superar estos impases y estas amenazas de cierre, van a verse beneficiados. El comercio es el sector que más empleo genera en el país. De tal manera que y obviamente es muy susceptible a las restricciones de movilidad, por eso que tenemos que de alguna manera superar esta disyuntiva en la que nos encontramos actualmente con la amenaza de restricciones de movilidad como mecanismo de presión al gobierno, ¿no? Algunas reflexiones finales. Okay. La crisis laboral que tenemos hoy no es de empleo, es de confianza. Si no hay confianza para invertir, no habrá inversión, valga la redundancia, ni habrá generación de empleo formal. Como en toda crisis, las oportunidades cambian de lugar. ¿Okay? De hecho, en el alfabeto chino, el símbolo que representa crisis es el mismo que representa oportunidad. ¿Okay? El problema es que nuestro sistema educativo está divorciado de la realidad laboral del país, históricamente, no de ahora. ¿Okay? Nuestro sistema educativo nos enseña a buscar empleo, no a buscar oportunidades. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, tenemos un hándicap. Hay oportunidades, definitivamente, a pesar de que los números son dantescos. Como toda crisis, las oportunidades cambian de lugar. Hay cosas que eran oportunidades antes, de mucho crecimiento. El sector de la construcción, por ejemplo, fue un sector que históricamente había generado mucho empleo, ya no. Desde la que se culminó en los trabajos de ampliación del canal, esto ha venido en decaída y ha venido decayendo. 80% de los nuevos empleos en el área de construcción son informales, de acuerdo al informe de la Contraloría. ¿Okay? El futuro de nuestro país depende de nuestra capacidad para emprender. Y el futuro de nuestros jóvenes, el futuro laboral de nuestros jóvenes está en emprendimientos, ¿okay? No en empleo asalariado. El problema es que nosotros, como decía antes, tratamos el emprendimiento como empleo informal. Lamentablemente tenemos este estigma más mediático que otra cosa. ¿Okay? La diferencia entre el emprendedor y el empleado es quién asume el riesgo. ¿Okay? Si no hay inversión privada, ¿quién va a asumir ese riesgo? El Estado lo ha venido haciendo, pero lamentablemente a través de préstamos que hay que pagar. Como punto de referencia, en el presupuesto del 2023 que acaba de presentar el ministro Alexander, para el servicio de la deuda nos va a tocar asignar 4.500 millones de dólares. ¿Okay? Eso es 66% más que el presupuesto asignado al MEDUCA, que es de 2.600. Eso es más que la evasión fiscal, que según el ministro, el director de la DGI, Julio de Gracia, ubica en 3.000 millones de dólares mensuales. ¿Okay? Perdón, 3.000 millones en total. 3.000 millones de dólares es la evasión fiscal hoy. Ni que todo el mundo se ponga al día nos alcanza para pagar esa letra, para ponerlo para hacer un símil. Estamos hablando de una cantidad importante. ¿Okay? Para poner un símil es casi como que perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros, estamos utilizando la tarjeta de crédito para hacer súper y nos toca pagar la letra del carro si no nos la quitan, ¿no? O sea, los números no dan. Entonces tenemos que reactivar la economía. El Estado no puede seguir cargando con el empleo y con los subsidios. El Estado el gobierno está pidiendo prestado para pagar subsidios y pagar la planilla estatal. Esto no es sostenible. Es muy difícil cambiar el entorno. ¿Qué podemos hacer para generar confianza? ¿Qué podemos hacer
para minimizar esta incertidumbre. A lo mejor no podemos hacer nada, pero sí podemos cambiar la manera como yo reacciono a esto. ¿Okay? Yo creo que todos los grandes cambios comienzan por mí mismo, ¿no? Como dicen, ganes o pierdas, nunca pierdas la lección. Esto vino y estoy convencido de que lamentablemente el COVID no vino con un manual de instrucciones, ¿okay? Pero sí nos vino a enseñar algo y nos ha enseñado un montón de cosas, y ahora pues se agregan estas situaciones de alguna manera u otra derivadas de la pandemia. Pero hay una lección en todo esto. El problema es que nosotros ahorita estamos tan preocupados de lo que perdimos o de lo que perdemos, que a lo mejor hay una lección. A lo mejor en la medida en que nosotros podamos encontrar un camino de que esto es una etapa y no un fin, de que esto no es que se acaba acá, podemos encontrar estos puntos de coincidencia. Tenemos un país dividido actualmente, pero sin inversión privada va a ser muy difícil que podamos rescatar el empleo, ¿no? Y como dijo Ronald Reagan, y lo dije al inicio, el mejor programa social del mundo es un empleo. Lo dijo Ronald Reagan en el 80. Así que, bueno, muchísimas gracias y quedo a la orden de ustedes para contestar las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme. Muchas gracias, René. Como bien mencionó, si tienen alguna pregunta, por favor, háganlas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Y aquí tenemos al especialista que sin duda las podrá responder muy bien. Y menos mal que tuvimos esta reunión a las 11 de la mañana, porque si me hubiera tenido que desayunar estos datos, hubiera sido un día bastante complicado, ¿no? Y me robo una frase que he escuchado muchas veces de René, y lastimosamente es como el lema que deja la pandemia, ¿no? El COVID es la pandemia, el 1% de mortalidad, pero 500,000 de desempleados. Y una conclusión ahora mismo es verdaderamente qué fue lo que dejó la pandemia. Pero bueno, nuestra labor como gremio es ver a futuro y buscar las maneras como esta situación se puede revertir. Y aquí hago la primera pregunta enfocada en las preguntas que nos hicieron los miembros del grupo 6, que se enfoca en tecnología. Mencionaste LinkedIn, 50 vacantes de programadores, y ese programador, ojo, no se emplea solamente en Panamá, el mundo es su mercado. Y nosotros hemos estado viendo muy de cerca lo que se está haciendo en el ITSE y lo que se está haciendo con carreras técnicas de educación dual, educación continua. Y ese mito, lo quiero llamar un mito, de que uno tiene que educarse 4 años en ingeniería de sistemas para tener un trabajo, cuando se ha mostrado que uno, al tener carreras técnicas donde estás haciendo prácticas profesionales mientras que estás trabajando, no tiene ni siquiera que ser una carrera de 4 años, puede ser una carrera de 2 años, pero muy enfocada. Es hasta más fácil conseguir un trabajo y uno ir aumentando sus salarios. ¿Qué iniciativas tú has estado viendo que se están haciendo tanto de la empresa privada como del lado público para que esos muchachos que están viendo esto y dicen, hey, tengo que ponerme las pilas, sepan qué oportunidades hay disponibles para ellos poder ingresar al mercado laboral? Sí, como dicen, nuestra educación nos enseña de todo menos cómo ganarnos la vida. Hay varias iniciativas. Tuve la oportunidad de trabajar con un proyecto con Google, utilizando la plataforma Coursera para enseñar a muchachos. Hubo un plan piloto que se hizo en Panamá Oeste y David para enseñar a muchachos digamos, en tecnologías de la información. Y lo interesante es que esto es totalmente online, ¿okay? Y eso es lo que yo mencionaba antes. Tenemos un déficit definitivamente en el área de tecnología. Vamos a tener que recurrir a modalidades quizás de aprendizaje, donde estos muchachos aprendan estas cosas y tengan la oportunidad de ensayarlas, y que cada empresa, digamos, estamos hablando de pequeñas empresas, puedan desarrollar o puedan desarrollar estos emprendimientos tecnológicos. Creo que estas empresas van a estar contratando más servicios, muchos servicios, más que personal de planta, ¿no? Entonces creo que existe también esta otra opción, NextU, que también es una fuente de capacitación. Pero lo importante de todo esto es que efectivamente estamos hablando de carreras cortas. Como perspectiva, y que conste que también soy profesor universitario, ¿okay? En el 2018,
nuestras universidades graduaron a 32.709 profesionales. Repito la cifra, 32.709 profesionales. Pero de esos 32.709, solamente en el 2019 obtuvieron empleo 1.957, menos del 6%, ¿okay? Antes de la pandemia. ¿Okay? Entonces creo que definitivamente el título per se no significa absolutamente nada. ¿Okay? La titulitis. Creo que dentro de todo esto debemos complementarlo con práctica, con resolución de problemas prácticos. Máxime que hay una tendencia, como dije antes, hacia la focalización de las competencias en problemas específicos o situaciones específicas. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué problemas de negocio sé yo resolver? Yo creo que tiene que orientarse a la solución de problemas. El problema que tenemos es que nuestro sistema educativo y nuestro sector productivo no se hablan. Entonces, mal el sistema educativo puede saber lo que el sector productivo requiere si no se habla. Entonces, creo que es un tema que nos va a llevar tiempo. Por lo pronto, a nivel mundial, la tendencia es a carreras técnicas, formación dual. Estamos hablando de capacitación tipo ITSE, etcétera. Y práctica, es decir, tener la oportunidad de que las empresas les den oportunidad a estos jóvenes para poder digamos, ensayar y de alguna manera poder implementar algunas de estas cosas. Va a ser un proceso que nos va a llevar, va a requerir paciencia, pero vamos a tener que hacerlo de esta manera, ¿no? Nunca se me va a olvidar el día de mi graduación, hace 10 años, que me dice uno de los profesores: recuerden que el día que ustedes se gradúan, ya ese título está casi que obsoleto, sí, en el siglo XXI. Uno tiene que estar continuamente capacitándose, yendo a seminarios y demás para mantener su conocimiento al día. Y eso es algo que nosotros desde la Cámara hemos estado haciendo, donde recuerdo al presidente Icaza hablar de que no solamente como gremio, sino como país, nos debemos obsesionar con generar empleos. Así es. Y buenos empleos. Así es. Tú mencionaste cómo ese rango de salarios bien remunerados hasta ha disminuido. O sea, Sí, que no solamente sí. generar ese empleo, sino que sea un empleo, valga la redundancia, bien remunerado, como lo que mencionamos con educación dual, educación continua. En mi empresa, muchos de los grandes ingenieros que tenemos empezaron haciendo pasantías a los 19 años y demostraron destrezas que aplicaban en sus estudios y por ende del estudio la aplicaban a la empresa. Tenemos una pregunta bien puntual y esta estoy seguro que la dominas en temas laborales y temas regulatorios, sobre las leyes que se están haciendo para permitir trabajo virtual, quedarse en casa, temas de horarios, vacaciones, etcétera. ¿Tú ves esto como un beneficio o son leyes que son tan rígidas que no permiten que se hagan contrataciones, digamos, que puedan hacer teletrabajo? Sí, no, yo creo que el teletrabajo, o sea, en este momento, la única manera de tener grandes ideas es teniendo muchas ideas. El teletrabajo definitivamente ayuda particularmente a mantener y ayudó a mantener algunos empleos asalariados. El problema es que, insisto, 70% de la estructura laboral del país es presencial. Y aún teniendo yo actividades que son teletrabajables, no automáticamente las puedo teletrabajar. Es decir, eso requiere todo un cambio en la disciplina, todo un cambio en los esquemas. Entonces, creo que es positivo. Como decía, creo que debemos ver dentro de todo esto qué actividades nosotros podemos ir yendo a quizás una modalidad híbrida. ¿Okay? El trabajo remoto llegó aquí para quedarse. Se están dando los primeros pasos, o sea, la ley esta de teletrabajo, y para poner las cosas en perspectiva, cuando ocurrió pues en la pandemia, estábamos hablando de que teníamos la población ocupada se redujo a 1.630.000 y tantos personas, de los cuales solamente teníamos a 20.000 personas con adendas de teletrabajo, o sea, un porcentaje mínimo. Creo que estamos iniciando de una manera un poco tarde porque otros países, Colombia, Brasil, etcétera, ya tenían tiempo con este tipo de
de reglamentación. Estamos viendo el tema de los nómadas digitales. Hoy Costa Rica se está posicionando muy fuerte en ese campo. Creo que definitivamente eso está en el futuro. Pero sí, lo veo positivo. Creo que hay que profundizar mucho más en esto y ojalá vayamos adquiriendo experiencias de otros países. A mí el tema de que Panamá se proyecte como un destino para nómadas digitales me parece excelente porque, insisto, tenemos todo que ganar. Así que, pero eso va a llevar un proceso. Lamentablemente estamos buscando quizás decisiones o acciones de efecto inmediato y son pocas las que hay en este momento. Sí, lo importante por lo menos es que ya se empiece a establecer el Sí. marco regulatorio para que ese nómado o nómada digital que quiera venir por lo menos esté amparado bajo alguna ley. Así es. No tenemos ninguna pregunta en el chat. Eso demuestra que explicaste muy bien los temas, como te dije. Sí, o lo confundí de tal manera que nadie entiende entendió. qué está pasando. Sí. Pero tenemos en la sala espacio para que nos hagan preguntas. Sí. Dame un segundo para que los oyentes también puedan oír. Buenos días, licenciado Reinaldo Acosta, de la empresa ASI Development. Yo tengo primero una pregunta. Me llama la atención el tema, y usted mencionó bastante en el conversatorio, y es el empleo informal. Esa data, esos números, ¿de dónde provienen? Sí, de la Contraloría. La Contraloría publica 2 veces por año información del mercado laboral y publica anualmente un informe llamado Situación de la Población Ocupada, que es de la informalidad. Ok. La otra, también una pregunta, y no sé si usted me puede ayudar en eso. ¿Existe alguna manera de que nosotros, la empresa privada, podamos recomendarle, ya sea instituciones del Estado de formación, las áreas laborales de las cuales nosotros adolecemos? Ejemplo, nosotros somos una empresa de manufactura y cuando nosotros lanzamos al mercado laboral ofertas de empleo, nos llegan muchos muchachos jóvenes que no han terminado la secundaria y su única experiencia laboral, lamentablemente, es en el área de construcción. Sí. Ellos nos dicen que, bueno, que son ayudantes generales y algo por el estilo. Y en el área, vuelvo y repito, manufactura, no encontramos prácticamente a nadie. Uso de maquinarias, equipos, y no solo tecnología informática, sino tecnología de maquinaria. Mecánica, sí. Entonces, Panamá tiene el INADE, que creo que pudiera ser un instituto que nos pudiera ayudar a formar empleados, a formar trabajadores en estas áreas. No sé cómo hacerlo, no sé cuál sería la vía, cuál sería la alternativa, porque no tenemos quien nos ayude en esa área. Sí, bueno, me ofrezco con mucho gusto a servir de intermediario, pero creo que es un poco el tema que se está planteando con la tecnología. Tenemos un déficit que tenemos que de alguna manera formar, buscar algún tipo de ente que pudiera, por ejemplo, en el caso de ustedes, el INADE pudiera ser, y luego entonces dar los espacios laborales para que estos muchachos puedan aprender. Yo soy asesor de la Junta Directiva de la Asociación Panameña de Exportadores, APEX, donde se ha creado una academia de exportadores, que básicamente quien quiere exportar, es un programa didáctico, pero que viene del sector privado, específicamente con gente pues conocedora, etcétera, etcétera. O sea que estos, y mencioné la paradoja, ¿no? Tenemos un alto nivel de desempleo, particularmente en empleos de baja escolaridad, pero tenemos estos cuellos de botella como tienen ustedes, como tienen la gente de tecnología, y donde inclusive el último informe de Manpower hablaba de 64% de las empresas teniendo dificultades para encontrar personal. O sea, entonces creo que con mucho gusto yo te puedo servir de intermediario a ver cómo podemos hacer algo. Y me interesa muchísimo y quisiera saber apoyar esto, porque ese es el tipo de iniciativa que necesitamos en este momento. Porque primero, ustedes tienen una necesidad. El gran problema que tenemos en este momento es el empleo. Ustedes tienen las oportunidades del empleo, pero obviamente lo que está ocurriendo es que no encuentran las competencias que ustedes requieren o medianamente desarrolladas. Entonces creo que en la medida en que a lo mejor
en la medida que haya pequeños programas de este tipo, iremos construyendo una masa crítica e iremos construyendo una experiencia en cómo hacer estas cosas, ¿no? Porque tanto el desempleo de baja escolaridad como los cuellos de botella que tienen ustedes y otras empresas son reales, son situaciones reales. Entonces, por eso muchas empresas dicen, bueno, es que no encuentro aquí al personal capacitado. Entonces, versus otros países, ¿verdad? Entonces, creo que es un tema que tenemos que resolver. Creo que el INADE es una institución clave como ente de enseñanza. Y luego entonces está pues todo este proceso para ir creando pues este plan piloto para ir incorporando. Obviamente no van a incorporar a 100 muchachos a la vez, irán haciendo poco a poco, ir depurando, y creo que ese es el camino, ¿no? Y con mucho gusto también estoy haciendo otras cosas en ese sentido. Tenemos que resolver esto, y tenemos que buscar oportunidades para que nuestros jóvenes puedan construir un proyecto de vida, ¿no? Así que con mucho gusto. Tenemos una pregunta en el chat muy interesante. ¿Está encendido? Tenemos una pregunta en el chat muy interesante. Está relacionado con los informales, que es lo que comentaba aquí el señor, y la Caja del Seguro Social. En la Caja del Seguro Social tenemos a dos grupos enormes de cotizantes, los trabajadores formales y los empleados públicos. Pero viendo este crecimiento que hay en los informales, ¿existen iniciativas para que se vuelva atractivo para los informales cotizar de alguna forma en la cámara, en la caja? Bien, gracias. A ver, ok, vamos a empezar por definir los criterios que utiliza la Caja de Seguro Social con respecto a la informalidad son diferentes a los que utiliza la OIT y que utiliza la Contraloría, ¿no? Por ejemplo, para la Caja de Seguro Social yo soy formal, ¿ok? Pero para la OIT soy informal. Ahorita, bueno, aquellos que son independientes y están tratando de cotizar, bueno, eso es más difícil que pellizcar un vidrio, ¿ok? Qué ironía más grande. Sí, o sea, es una locura, ¿ok? Porque el crecimiento que va a haber y que ha habido es en el sector de los informales. El futuro de la Caja de Seguro Social depende de los informales, pero de alguna manera. Ahora bien, existe iniciativa, de hecho tuve la oportunidad de trabajar o de hacer una presentación al comité que estaba evaluando el sector independiente en el diálogo por la Caja de Seguro Social, y yo les planteaba, o sea, básicamente la necesidad de simplificar ese proceso, simplificar el proceso de incorporación al régimen de cotizaciones. El tema de la generación digamos, de la aportación, de que ellos coticen, es relativamente sencillo, ¿ok? Para mí, ¿ok? Es mi opinión, obviamente me he equivocado muchas veces y esta no sería la primera vez, pero yo creo que es una cuestión relativamente sencilla. El proceso, digamos, burocrático para la prestación de los servicios y todo esto, que honestamente no sé qué es lo que es tan complicado, ¿ok? Hay que realmente ser honesto y decir que no se está haciendo suficiente. No he visto, honestamente, mayores progresos, y en gran medida no solamente tenemos que mejorar la confianza para que haya inversión privada y haya empleos formales, sino también tenemos que incorporar a los informales al régimen de cotización. O sea, yo creo que no es una cosa o la otra, son las dos cosas a la vez. Así que a mí me gustaría realmente que esto se simplificara, que buscáramos realmente los mecanismos para que los más informales puedan cotizar. En este momento no veo los esfuerzos, a lo mejor es que no estoy informado, reconozco mis limitaciones, pero creo que tenemos que aceleradamente, así como mejorar la confianza para que haya inversión privada y empleos formales, también tenemos que incorporar a los informales al régimen de cotización. Sí, aquí tenemos un comentario específico de la pregunta que acabas de responder. Bueno, ya pasada la hora, veo que no tenemos más preguntas en la sala y ninguna pregunta más en el chat. Sí, ya. Así que nuevamente, René, quiero darte las gracias por venir y por instruirnos de una forma tan didáctica, tan clara y con números muy precisos. Y bueno, les damos las gracias a todos los participantes. Y sin más que agregar, nos despedimos acá. Muchas gracias, René. Gracias por la invitación. Yo les envié copia de las láminas que presenté, así que yo pondría, bueno, ustedes pueden manejarlo, ahí no hay información confidencial de ningún tipo, toda información pública.
Así que, y estoy a la orden con respecto a todos estos temas y en lo que puedo ayudar, estoy a sus órdenes. Sí, toda esta información es de acceso público, es de la Contraloría y del INEC. Sí. Y va a ser compartida en el portal de socios y en el website de la Cámara, así que es de acceso para todos ustedes. Nuevamente, gracias René y gracias a todos.